es Ignacio Carrasquero. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Llegamos a todos ustedes todos los lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, a través del dial 100.7 para la ciudad de Orlando en FM y a través de nuestra página web oficial www.más100fm.com. También tienen la opción de nuestro fanpage en Facebook y en un ratito nada más pueden vernos a través de nuestro canal de YouTube, @Caja Musical Radio, nuestras redes sociales, @Caja Musical Piso en Twitter, en Instagram y @Más100FM en todas las redes sociales. Quiero, como siempre, agradecer a Efraín González. Hoy estamos llegando, creo yo, que como el viernes, desde varios puntos, porque nuestro invitado el día de hoy está en la ciudad de Caracas, nuestro director creo que está en el estudio y yo estoy desde casa. Entonces, bueno, hoy estamos llegando como solíamos hacer en tiempo y cuando estaba el pico, ¿no? El pico de la pandemia, solíamos llegar de esa manera. Y hoy, bueno, estamos por temas de agenda llegando también de esta manera, ¿no? Por temas de corre y corre. De hecho, yo llegué hace unos pocos minutos a casa para poder estar con todos ustedes, como siempre. Efraín, muchísimas gracias. Y bueno, ha sido un fin de semana bastante noticioso. Estaremos comentando algunas de esas noticias a lo largo del programa. Recordarles entonces, si están en Orlando, sencillo, nos buscan por el dial 100.7 FM. Y si están en cualquier parte del mundo, bueno, nuestra página web oficial www.más100fm.com o nuestro fanpage en Facebook. No sé si ya lo tenemos al aire, creo que sí. Buenas noches. Tenemos invitado en línea, sí lo tenemos. Francisco, buenas noches. Nuestro amigo Hola. Cisco Hugo con nosotros de Caracas. Esperemos que, bueno, que la conexión nos acompañe el día de hoy. Y gracias por aceptar esta invitación, Francisco. ¿Cómo estás? Vale. Gracias a ti, como siempre, por tenerme en tu programa y bueno, esperemos. Sí, señor. Mira, sabes que a mí siempre Como tú dices, que nos acompañe, sí, señor. La conexión, que siempre me gusta cuando hablo contigo porque se escuchan los sapitos, por ahí los escuché. Las ranitas o sapitos caraqueños, característicos. Sí, señor. que he puesto en mis canciones también. También, y que bueno, que uno le da muchísima nostalgia. Por ahí vi que estás, bueno, aprovechando los tiempos del COVID-19 y has sacado material nuevo, te estás yendo muchísimo hacia la electrónica, que bueno, creo que es tu pasión, ¿no? Y por ahí quería que comenzáramos comentando un poquito eso sobre tu canal de YouTube y bueno, ¿qué estás haciendo ahí? Esa música electrónica, te estás yendo por esa onda ahora. Y yo de chamo fui más rocker y todavía lo soy de cierta manera, pero tuve la suerte de empezar a conocer del tema de producción musical y la música electrónica. Y para mí lo primero atractivo era poder hacer canciones yo solo en casa sin tener que depender de la banda, que por supuesto que es sabroso y me encanta tocar con otras personas, pero a veces es un rollo conseguir horarios para ensayar, conseguir visiones musicales o de lo que quieres hacer con tu proyecto que sean compatibles. Entonces, fue buenísimo para mí tener un baterista en una caja y poder llevar una línea abajo y poder grabar teclados. Y hoy en día es súper fácil. Todo el mundo puede tener un estudio en casa y además he tenido la suerte de durante los años ir coleccionando instrumentos musicales electrónicos interesantes. Está bueno. Bueno, ya nos comentas que te sientes más a gusto. Bueno, que fuiste más rocker, pero que lo tuyo hoy en día es más la música electrónica. Es un género, si se quiere, muchas veces como, como que visto lo ven feo, ¿no? Algunas veces los músicos dicen, bueno, que eso es mucha secuencia, muchas maquinitas, mucho que quería. ¿Cuál es tu opinión, ¿no? sobre eso? Ojo, no, evidentemente no son todos los músicos que se refieren Claro, así pero para con el género, ¿no? Pero sí hay algunas voces. definitivamente no solamente los músicos, sino que el público tiene ciertos prejuicios, ¿no? El prejuicio de que
la máquina está haciendo todo y que tú solamente estás pulsando botones. Digamos, tiene dos aristas. Un lado es que hoy en día es mucho más fácil hacer cosas que suenan como una canción, con incluso ceros conocimientos de música y con pocos conocimientos de software. Pero como todo, ¿no? Hay niveles. Hay bandas digamos, de rock que son un guitarrista que tira 3 acordes y puede ser geniales con eso y no necesita ser un gran músico para componer. Pero al mismo tiempo, la música electrónica nació siendo música muy académica y en los previos académicos se usa muchísimo el género electrónico y tiene también esta parte, digamos, mucho más profunda, ¿no? Pero sí, definitivamente hay quien cree que tú le dices a la computadora hazme una canción y la computadora la hace por ti, cosa que evidentemente no es así. Había precisamente un dúo famosísimo, ¿no? De música electrónica muy popular en Europa sobre todo y se disolvió hace poco este dúo francés y fíjate que causó revuelo porque para mucha gente, bueno, como que había pasado el boom, ¿no? En Europa del electro, si se quiere. Ahorita ha habido como un resurgir precisamente desde el tema de la pandemia y no sé si yo esté en lo correcto, pero te quería preguntar, ¿tiene algo que ver con el tema del COVID? Porque precisamente, bueno, un músico electrónico, la mayoría de las veces, como comentas tú, es más sencillo porque vas solo, ¿no? Eres tú el que compone, tú te encargas de preparar todo y lo ejecutas tú solo, no necesitas una banda. Entonces, precisamente por el tema del COVID, ha habido como un resurgir de la música electrónica, uno lo ve mucho en las redes desde el año pasado para acá, y me preguntaba si tendría algo que ver con el tema del confinamiento. Bueno, yo creo que sí, es muy posible que muchas personas hayan descubierto que poder hacer música solo en tu casa es algo súper atractivo, ¿no? Y descubrir estas herramientas que ahora existen, que con una laptop y un micrófono sencillo puedes hacer todo tú solo en tu casa. Algo que hace tiempo costaba montones de horas de estudio, incluso de sintetizadores hardware que necesitabas comprar porque no había posibilidad de hacerlo todo en la máquina. Pero hay algo más, también creo que los sonidos de los 80, esa paleta sónica, está como súper de moda y es una paleta que tiene mucho de síntesis y mucho de baterías electrónicas. De hecho, el mercado de sintetizadores es impresionante, ha cambiado muchísimo. En los últimos 3 a 5 años se han lanzado y se han vendido mucho más sintetizadores analógicos que en los 70 y en los 80, cosa que suena súper loco. Pero claro, hay un tema también de que se han abaratado costos y ahorita tú puedes tener un sintetizador polifónico analógico por menos de $300, que en los años 80 era imposible. Un sintetizador en ese momento costaba $2.500 o más, que a precios actuales, si los ajustamos a inflación, pudieran ser $10.000. Entonces eran instrumentos para músicos muy profesionales, ¿no? Los músicos de Yes y de Emerson, Lake and Palmer, que podían permitirse estas máquinas carísimas, ¿no? Que eran, en ese momento sí era realmente la vanguardia. No, ahí te mencionaba a Daft Punk por el tema de que se separaron y todo lo demás. Y te iba a dejar una pregunta al aire, porque como entramos un poquito tarde, tenemos que hacer ya la primera pausa, ya nos pasamos de las 8:15, y nos vamos a ir con precisamente un tema tuyo. Ahora, de los 80, bueno, a mí en particular Peter Schilling me parece genial. Alemania tuvo una escuela súper interesante en cuanto a la electrónica se refiere, ¿no? En los 80 ese pop electrónico y bueno, y luego a comienzos de los 90 también tuvieron como la vanguardia, ¿no? De ese movimiento. Al regreso me gustaría que me comentaras para ti uno o dos, bueno, quizás tres, no sé, músicos fundamentales de esa movida electrónica europea que digamos tal vez puedan tener cierta influencia en lo que tú compones, en lo que tú produces, ¿te parece? Buenísimo, buenísimo. Bueno, nos vamos a una pausa entonces a cargo de Efraín González y ya regresamos con más de Caja Musical el día de hoy, lunes 22 de marzo. No se muevan. Hace un mes que ya se fue y se llevó mis pensamientos. Tengo ganas
ganas de volver a intentar salir de casa. El otro día la soñé, pensaba en la soledad. Siento ganas de comer, pero igual no quiero nada. Y tal vez, tan solo tal vez, el sol de la mañana me explique un poco más qué fue lo que pasó. Y si sigues teniendo siempre la razón. El otro día la encontré, paseaba por el boulevard. A su lado un tipo que a ella igual le importa nada. Ese día comprendí que el tiempo nos cambia a todos y mejor me quedo así. Igual con ella yo me sentía solo. Tal vez, tan solo tal vez, el sol de la mañana me explique un poco más qué fue lo que pasó. Y si sigue existiendo algo entre los dos. No lo muevas, escuchas Caja Musical con Ignacio Carrasquero por Más 100.7. Bueno, ya escuchábamos Tal vez, que es uno de tus más recientes temas, bueno, de tu autoría y de los más recientes, y se puede conseguir en tu canal de Spotify. Te preguntaba lo de las influencias, ¿no? En eso, en los años 80, Alemania en particular era como que la meca, ¿no? De la música electrónica. Alemania e Italia tuvieron una movida electrónica desde finales de los 70 súper interesante. En Alemania existía esto que llamaban crowd rock, porque ellos se consideraban músicos de rock, pero que empezaron a experimentar con pistas, con loops, con delays y con otras cosas, y después llegaron los sintetizadores. De ahí sale Neu, sale Kraftwerk, sale un montón de proyectos súper interesantes. En Inglaterra, por ejemplo, está Depeche Mode, que es una de mis bandas fundamentales. Cuando empezaron a tocar eran unos chamos de 17, 18 años que se montaban en un autobús con 4 sintetizadores para ir a la planta de televisión a tocar en Top of the Pops. Y de ahí sale Vince Clarke, que después tuvo Yazoo, Erasure, y además que fue uno de los grandes experimentadores, ¿no? De estas personas que realmente trabajaban con Moog y con Roland y con Korg para diseñar los sintetizadores en verdad, porque eran los músicos que sabían qué era lo que hacía falta para tocarlos en vivo y para el estudio. Está bien. Y bueno, ya nombraste bastante más de tres. De hecho, nombraste unos ahí que conozco, otros que no tanto, pero sin duda alguna, Alemania en particular es la que, bueno, Inglaterra también, ciertamente. Y el caso de Italia, que tal vez, bueno, por lo menos acá en Estados Unidos no sea tan conocido.
estás ahorita de solista, por ahí vamos a tener más adelante un par de videos, uno más progressive rock y el otro bastante electrónico, que creo que es el más reciente que has publicado. Pero bueno, tú tienes tu carrera de solista ahorita, tuviste tu paso por dos agrupaciones, una que comenzó siendo bastante electrónica, luego fue más rock and rollera, después volvió un poco más a la electrónica, y una que era hasta bastante salsosa, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente vemos que eres bien polifacético, si se quiere, bien permeable con los estilos musicales, no te atas a un solo estilo, porque en Caracas Central teníamos guaracha, salsa, etcétera. Y Y en de hecho Ultra... era parte, Ajá. el Carga Central fue siempre el concepto central, porque sentíamos que cuando tú creces en Caracas es imposible que tú no te veas influenciado por cosas como la salsa, el merengue, también la electrónica, también el rock, también la gaita, también la cumbia. Somos como un melting pot cultural muy interesante, donde hay montones de géneros musicales, entonces tú ves que incluso el rockero más rockero de repente le ponen una salsa y sabe bailar, y de repente le tocan Amparito, que es una gaita famosa aquí, y se le mueve una fibra porque es parte de su infancia, ¿no? Entonces la idea era amalgamar todo esto, poner música electrónica de base, pero entonces meter, como tú dices, cumbia, guaracha, samples de cosas del sábado sensacional, eran súper divertidos, y a veces incluso el sonido del heladero clásico de Venezuela, el que es venezolano sabe cuál es, y esas cosas hacían que había un juego muy interesante con el público, que cuando tú le tiras la canción del heladero se sonríe, cuando tú le tiras el jingle del Miss Venezuela se sonríe, y de repente le lanzas un drum and bass cabillísima que termina teniendo unos metales y termina siendo salsa al final. Claro, entonces ciertamente como tú comentas ahí, somos un melting pot, ¿no? Bueno, sí, todavía lo somos a pesar de... Y hay una influencia de muchísimas cosas. Ahí nombraste una gaita que tiene influencia de música, bueno, de un personaje de Colombia, de hecho. No, bueno, están los tambores, está la salsa, está el merengue dominicano, ¿no? Y por supuesto también, porque te hemos escuchado y te hemos visto tocar cuatro, bueno, que es nuestro instrumento típico, ¿no? Entonces también está la influencia de la música folclórica, si se quiere, de los llanos venezolanos con el cuatro, ¿no? Es una experiencia salir en una tarima con una banda que viene tocando electrónica y sacar un cuatro que tiene un micrófono y procesarlo por efectos y ver la cara de la gente, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Es jugar un poco con la nostalgia, y cuando sacas el 4 la gente se conecta de otra manera y empieza a entender lo que tú estás diciendo de otra manera. Claro que sí, apelar a la venezolanidad que yo comentaba el otro día. El otro día vi una comedia en Netflix eh, con un actor venezolano, Edgar Ramírez, y es una comedia que acaba de salir en Netflix y está, de hecho, está en el top 10 de las películas en esa plataforma. Y es una comedia súper sencilla, súper ligera, trata de simplemente, se llama The Yes Day, el día del sí, y es con esta chica Jennifer Garner. Ella es la protagonista junto a Edgar Ramírez. Y es muy sencilla, es una comedia familiar, pero él siempre se las arregla para hacer saber, hacer notar, en este caso al gran público, al público de Hollywood, que él es venezolano. Entonces su personaje, que evidentemente es hispano, pero nunca se dice si es venezolano o no, en una de las escenas le está enseñando a preparar una reina pepiada a su esposa Jennifer Garner. En otra saca algo muy criollo y dice, hay que recoger toda esta vaina de una vez. Y porque tiene algunos diálogos en español. Entonces, él siempre como que trata de resaltar, ¿no? La venezolanidad y, bueno, en este caso, imagínate, escuchar música electrónica o rock y de repente sacar un cuatro, qué mejor manera que ponerle ese sello venezolano ahí, ¿no? Claro, y te ancla un poco, porque por más que sea la electrónica, no es nuestra, ¿no? Tú dices, como tú dices, algo que viene más de Europa, y a veces se siente extranjero y no se siente natural en nosotros, cosa que a mí me parece absurda, ¿no? Porque todos estamos influenciados por todo en este mundo global. Pero entonces eso es una manera también de mostrarle a la gente que no estás tan separado allá y que puedes tener entonces algo muy venezolano y darle esa paleta de sonidos muy venezolana usando herramientas que quizás no son las típicas. Es así. Eh,
al regreso, porque ya en un minuto tenemos que hacer la pausa de la media hora para identificar con nuestro auspiciante y para la segunda pausa musical, me gustaría que habláramos un poco de Ultra IB, que ahí sí estás en una faceta más rocker, y también tuviste una pasantía, no lo nombré por acá, pero también fuiste vocalista, digamos, en tarima, ¿no? Invitado con los amigos de Melancólicos Anónimos, eso se me olvidó colocarlo, que también Melancólicos es una mezcolanza bien extraña, porque ellos tienen desde canciones de despecho que semejan a los panchos, boleros y cosas por allá, hasta unas cosas bastante más. Escuchando Caja Musical. Nos escuchas a través de Más 100.7. Volvemos luego de esta pausa. Más 100.7 FM llega a ti gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores. ¿Emigrando por definir tu estatus en los Estados Unidos? ¿Envuelto en accidente de tránsito con lesionados? ¿Ayuda con el seguro social o bancarrota? En Fenelegal encontrarás un equipo de profesionales para tramitar tus necesidades. www.fenelegal.com 407-385-6388. Fenelegal, tu cliente de confianza. Hola, le habla su amiga Jackie Álvarez y les invito a sintonizarnos todos los martes de 7 a 8 de la noche en Jackie al Punto, donde tocaremos diferentes temas como salud, educativo y político para todos ustedes a través de Más 100.7 y Facebook Live, porque tus oídos
merecen más. Hola, soy Priscilla Smith y te invito a sintonizar Orlando Ahora cada martes y jueves de 4 a 5 de la tarde y los sábados desde las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde. Junto a mí te enterarás de todo lo que está pasando en la Florida Central, pero sin dejar de lado lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Te espero en Orlando Ahora a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Amigas y amigos, los esperamos todos los martes por Más 100.7 FM para que escuchen las noticias de qué hace el Consulado de México en Orlando y lo que hacemos por toda la comunidad hispana. Con nuestro amigo Mario Piña, a escuchar este programa Más México en Florida. El programa comunitario informativo del Consulado de México en Orlando. Todos los martes a las 3 p.m. por Más 100.7 FM y en Facebook Live. Estás escuchando Caja Musical a través de Más 100.7. Bueno, estamos de regreso y escuchamos Imperfecto, que ahí sí ya se nota mucho más electrónico, aunque tiene algo de progressive rock también. Y nos quedamos hablando antes que un duende me quitara la conexión de Skype por unos segundos, antes de la pausa. Estábamos hablando de Ultra IB y de Melancólicos, pero veo que Francisco tiene un 4 ahí a mano, entonces va, bueno, improvísese algo. No. Hablemos un rato porque estoy afinando todavía. Dale, perfecto. Ultra IB es bien particular porque en vivo sonaba bastante rock, pero también tenía mucho de electrónico, ¿no? Y tuvo como varias etapas esa agrupación. De repente mutaba un poco hacia electrónico, después se iba más a rock and roll. Indudablemente que la influencia electrónica la metías tú ahí, ¿no? En esa agrupación. Y de hecho, cuando yo llegué, esa era una banda que se llamaba Ultra IB, que tocaban rock, y se les fueron casi todos los músicos y quedaron solamente el guitarrista y el bajista, John Robertson, que ahorita es director de cine, y Jesús Cambeiro. Él fue Ancla de Puma y qué sé yo. Entonces, entré yo como baterista originalmente, pero un día estando en mi casa, empezaron a ver las máquinas y empezaron a ver las secuencias y quedaron como muy sorprendidos con esto y con las posibilidades que esto tenía para la música. Entonces empezamos a inventar llevarnos un secuenciador en vivo. Era muy gracioso porque yo tenía mi batería y donde van los tones, en vez de los tones tenía el teclado, que era el secuenciador. Entonces para las personas era un poco raro ver que había una parte que yo tocaba el bombo y la caja nada más y con la otra mano estaba haciendo cosas en las secuencias. Y sí, le metíamos muchísimo sintetizador e incluso sonidos de percusión. Pero entonces hemos tenido como muchas etapas. O sea, eso pasó de ser un trío. En un momento éramos como 6, 7 personas en tarima porque teníamos dos tecladistas y un baterista, fue muy loco. Y entonces es una banda que ha tenido muchísimas formaciones diferentes. Digamos, la más reciente, éramos un cuarteto, yo estaba encargado solamente de las guitarras. Fíjate como pasé de ser baterista a ser tecladista solamente, a ser cantante y guitarrista, pero bueno, era divertido, se prestaba para eso. Y nos gustaba. De hecho, en muchas canciones Jesús agarraba la batería y yo me ponía a tocar bajo desde el principio. Entonces, siempre nos gustó eso, como ir rotando los instrumentos. Fíjate, entonces tú podrías decir, salvando las distancias, un buen amigo acá, tú eres el Jaime Verdaguer, pero de Ultra IB, porque Jaime entró para cambiar el zapato y meterle el toque electrónico y casualmente la banda favorita de Jaime Verdaguer es Depeche Mode. Lo hemos hablado bastantes veces. Claro. Y sus bandas favoritas esa, ¿no? Yo ahora me he conectado mucho por redes porque tenemos como intereses en común por ser los dos tecladistas. Entonces a veces hablamos de muchas cosas, a veces hasta muy profundas, de electrónica y diseño sonoro. Y siempre es divertido, ¿no? Tener una persona con estos intereses en común que te entiende cuando le hablas de estas cosas, ¿no? Mira, hablamos ahí un poco, hablamos de Caracas Central, estamos hablando de Ultra IB. Ultra IB vio a la luz un disco, ¿no? Y por ahí recuerdo, quedó esa placa como testimonio de esta agrupación, ¿no? Hoy en día, evidentemente, y con Melancólicos sigue el trabajo. Tú tuviste una pasantía por ahí con ellos. Ahora, hoy en día se trabaja completamente distinto, ¿no? Pues todo se cuelga en las redes, todo está en Spotify, etcétera.
Bueno, por ahí vimos, Cisco Hugo como solista tiene dos temas en Spotify y bueno, otros tantos en su canal de YouTube. Pero muy, muy de acuerdo al día, me imagino, muy de acuerdo a tu estado de ánimo, porque un día nos sorprendes con algo progresivo, 2 días después con algo electrónico, de repente tienes un tema con influencia venezolana y el 4, una balada. Digamos, tengo como 2 vertientes principales, ¿no? Que es toda mi parte electrónica de experimentación, y tengo esta otra parte, porque claro, al haber estado con Melancólicos y al haber estado con Ultra, que son bandas, digamos, de un formato más rock, me hizo aprender a escribir canciones, ¿no? Canciones de que tomas una guitarra, estrofa, coro, etcétera. Entonces tengo como también esa inquietud de explorar canciones que me salen a veces solas. Entonces siempre es divertido grabar, como la primera que pusiste, temas que son incluso más pop, indie, romántico, balada, e incluso se puede decir que es como música de cantautor. Entonces la otra parte electrónica me permite hacer todo lo demás, ¿no? Entonces, tener un tema que puede ser un poquito reggae, otro tema es un poco industrial, otro tema es totalmente así funky de los 80, y la electrónica es algo de lo que me gusta, ¿no? Me da esa paleta de sonidos, puedo tener violines, puedo tener metales, puedo tener sonidos totalmente sintéticos y explorar muchas avenidas diferentes que quizás no es tan fácil hacerlo solamente con guitarra, bajo y batería, ¿no? Uy, Ignacio como que se quedó otra vez offline. ¿Y será que si esto afina? ¿Podemos hacer algo? No podemos hacer nada. Ahí estás, Nacho. Ajá. Volviste. Pero yo a ti sí te oí. Sí, Okay. no, yo te oí a ti. Oh, soy yo. Nada, ahí te veo que estás terminando de afinar. Estoy terminando de afinar, pero no prometo nada. Si vas a poner un video, después toca. Buena música y buena información. Es Caja Musical con Ignacio Carrasquero por Más 100.7. Hemos tenido suerte hoy con la conexión allá. El que ha estado como loco soy yo, que se va y viene. Escuchamos la industria del aislamiento y eso no puedo evitar pensar en COVID cuando escucho ese título. Por supuesto. Entonces, bueno, ahí volvemos a lo que conversamos al principio, ¿no? El tema de la composición, el tema del COVID, etcétera. Te preguntaba, antes de que se me volviera a pausar la conexión, que hiciste una pasantía por lo en vivo, sobre todo con
Melancólicos Anónimos, ¿no? Trata de suplir a Daniel, que se había ido, ¿no? Del país en ese momento. Exacto. Fue gracioso porque ellos son amigos todos, Daniel y Sebastián y Vicente, todos los melancólicos. Y de hecho ya se había coqueteado la idea de tocar con ellos en vivo alguna vez y hacer alguna guitarra extra, un teclado, qué sé yo. Y un día ellos pues sacan el tercer disco, Daniel se va a vivir para Estados Unidos y había que hacer promoción del disco, por supuesto. Entonces, así un poco como por no dejar, me dijeron que por un día a llamear con ellos y toqué guitarra y canté, y era justo lo que hacía falta, ¿no? Un guitarrista y cantante. Entonces decidimos hacer ese tour del tercer disco de Los Melancólicos, el tour de bares aquí de promoción, conmigo como cantante y guitarrista, que fue para mí una experiencia muy loca porque generalmente he tocado mis canciones o las canciones que se hacen en mi banda y yo pues voy creándolas con ellos, ¿no? En cambio, en esta ocasión era agarrar un repertorio de 20 o más canciones que había que tocar como era y había que aprenderse entonces la letra y aprender a tocar la guitarra. Y yo nunca había sido cantante principal y guitarrista a la vez, que es un skill totalmente diferente porque necesitas entonces coordinar mucho más. Pero fue buenísimo porque creo que retarme a hacer eso me ayudó a crecer muchísimo como cantante y como guitarrista, ¿no? De hecho, fue como todo un miedo, porque había hecho coros en todas mis bandas, ¿no? Había cantado quizás una estrofa y quizás un coro de una canción, pero cantar yo todo el concierto, del principio hasta el final, es algo que nunca había hecho. Pero fue una experiencia súper, súper divertida. Voy a ver, debería coordinar y sería bueno, hablando de melancólicos, coordinar con Vincenzo para ver si lo tenemos un día hablando de melancólicos. Porque, bueno, no vaya a ser que Daniel se moleste si nos ponemos a hablar de melancólicos. Tenía que decirlo porque ya sucedió. Ojo, no te estoy metiendo en rollo a ti, lo estoy diciendo yo. ¿Te animaste con el 4 o no? Cuéntame. No, sorry, no, las cuerdas están muy viejitas y no hay manera que agarre afinación. Ahorita intenté cantar y fue un desastre total aquí, entonces no voy a hacer pasar vergüenza ni al 4 ni a mí. Voy a hacer mal rendition de cualquier canción que vaya a hacer. Mira, y otro día lo cuadramos. ¿Qué proyecto tienes? Bueno, a nivel de solista, como comentábamos al principio, en tu canal de Spotify están dos temas de tu autoría. Sí, pero definitivamente ya el encierro del COVID me ha quitado mucho tiempo y no he podido componer, pero tengo como, digamos, hay veces que los proyectos se te meten en la cabeza y necesitas sacarlos porque ellos como que quieren salir, ¿no? Te obsesionas con eso y la manera sana de digerir esto es sacarlo. Entonces, como cosa rara, estoy trabajando 2 proyectos al mismo tiempo. Uno que viene por mi parte electrónica, un tema que es como bien enredado rítmicamente, ¿no? Soy más que todo baterista, entonces este es un tema que me gusta ponerle un montón de tempos atravesados y espero sacarlo casi en paralelo con un tema que sí va a ser, digamos, más normal, un poquito como dub, reggae, que es muy curioso. De hecho, es un tema que yo te mostré hace mucho tiempo, que es un tema como bien ochentoso, que le hice un video sobre Choroní y nunca funcionó con mis voces así, hecho como synthwave ochentoso. Y en estos días estuve probando tocarlo así con esta guitarrita escasosa, ¿no? Y wow, de repente fluyeron un montón de melodías y tengo un montón de ideas en la cabeza de cómo lo quiero grabar. Y le está comentando a mi esposa María Luisa que lo tengo metido en la cabeza como cuando escuchas una canción así súper pegajosa y no te la puedes sacar. Tengo yo la canción como me la estoy imaginando en la cabeza y no puedo pensar en ella. Entonces va a salir, porque como te digo, cuando estoy así, la única manera es sacarla y ponerla ahí más nada. Siempre tienes zapitos en las canciones. Vas a poner efecto de los gatos también, porque por ahí los oigo de fondo. Ahí los escucho. Quieres salir en una entrevista. Está bien. ¿Cómo ve Francisco la movida actual en Venezuela? Puesto que hay 2 factores que no son comunes, ¿no? En la mayoría de las sociedades y que tenemos que uno es a nivel global, que ya lo hemos conversado, que es el tema del COVID-19, que por un lado permite crear de repente, permite hacer ciertas cosas, pero no, por otro lado, no permite que los músicos se reúnan, etcétera. Perfecto, se puede hacer virtualmente, pero no es lo mismo. Pero Venezuela, adicionalmente al tema del COVID-19,
tiene una particularidad, una realidad que pocos países manejan, que es el tema de la diáspora, el tema de tanto talento humano en distintas áreas, incluida el arte y la música, por supuesto, que están más allá de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú la movida actual, partiendo esas dos variables? ¿Cómo ves la actualidad de la música en Caracas en particular? O sea, sobre todo la parte de no tener shows es súper grave, porque no solamente el músico, no estamos hablando de un ejército de técnicos, de roadies, de ingenieros de sonido, que no están percibiendo ingresos, y que es una carrera que obviamente no tienes una manera de asegurarte, digamos, para los momentos como este, ¿no? Una cosa que además nadie podía planificar. Entonces, sí necesitamos que se reactive, digamos, esa parte, pero obviamente es imposible. O sea, que hay un repunte terrible de los contagios, entonces sería una locura meter a un montón de gente en un bar. Entonces hay que reinventarse, ¿no? Están todos estos shows vía web, es una manera, digamos, la otra vista, si es un poco positiva, es lo que decía, ¿no? Hay toda una oportunidad para la experimentación, para la colaboración entre artistas. De hecho, en los últimos meses, aunque no estaba haciendo nada, digamos, para mi canal, estuve haciendo unos remixes para una gente de Argentina, estuve haciendo un diseño sonoro para el disco, unos temas de un amigo que es DJ en Londres y que escuchó algunas de las cosas que hago programando sintetizadores y quiso que los sonidos de su disco salgan de mis sintetizadores. Entonces, sí, estamos en una parte, digamos, un poco más introspectiva del negocio en este momento, pero sí, necesitamos ya pronto que se consiga, bueno, ya está la vacuna en la calle, entonces esperemos que sea cuestión de meses en que podamos estar reunidos otra vez, tocando en los bares. Fíjate que a pesar de, bueno, por supuesto, te mencionaba la segunda variable, que era el tema de la diáspora, ¿no? Y por un lado, hay bandas emblemáticas, por citar dos, en dos géneros distintos, pero una es Desorden y otra es Caramelos de Cianuro, donde sus músicos siguen viviendo en Caracas, se mantienen allá. Hay músicos de la talla de One Shot que se mantiene allá. Y así hay una cantidad de músicos importantes en distintos géneros. Tenemos a Hana Kobayashi, por ejemplo, ya más la onda de jazz, etcétera, que se mantienen allá, ¿no? Y ciertamente, tú comentabas ahorita algo muy importante, que hay una necesidad, no solo del músico, del roadie, del ingeniero de sonido, evidentemente tiene una necesidad primeramente económica, pero también una necesidad creativa, una necesidad de mostrar su arte. Pero por otro lado está el público. El público está ávido de eventos, de espectáculos, de conciertos, porque ya se viene arrastrando una crisis muy fuerte desde hace varios años para acá, y a eso le sumas el tema del COVID. Bueno, es un año completamente paralizado. Y yo critico mucho a la gente cuando en el exterior dice, bueno, es que él todavía está allá, él todavía vive allá. No, señores, los que estamos afuera somos 5 millones, pero hay más de 25 millones de venezolanos en Venezuela. Hay mucho talento, siempre ha habido mucho talento en Venezuela, la vida sigue, hasta países en guerra hacían pausas por los mundiales de fútbol para festivales de música. O sea, la gente tiene que seguir viviendo y disfrutando y distrayéndose. Entonces yo critico mucho cuando dicen, no, que él todavía está allá. Bueno, no, está bien, y no todo el mundo tiene por qué querer irse, muchos queremos volver también. Ahora, ¿cómo se maneja esa situación? Porque hay cientos de miles de jóvenes en Caracas que quieren eso, pues volver a los bares, disfrutar de un show, independientemente que la situación que pueda tener el país, porque bueno, precisamente la gente continúa, ¿no? La vida continúa. A mediano o corto plazo, ¿tú ves una reactivación? ¿Es muy pronto todavía? ¿Falta mucha gente por vacunar? Por ejemplo, la gente que tenía el bar emblemático que se llamaba La Mosca, apostó ahorita y acaban de reabrir. Simplemente tienen una cabina de desinfección cuando entras. Es buenísimo, tú entras y tiene un spray de alcohol que te baña completo, te echas alcohol en las manos y después entras al local y tienen medidas de distanciamiento social. Entonces, digamos, también los dueños de locales tienen que inventarse y reinventarse porque hay maneras, ¿no? Sé que en otros países se han hecho festivales como que están como cubiculados, ¿no? Los sitios donde va a estar el público,
para mantener el distanciamiento social y ha funcionado. No sé si sea viable a largo plazo, pero hay maneras, ¿no? De todas maneras, yo creo que o sea, va a ser difícil reactivarse y no se va a lograr reactivar todo hasta que no haya un buen porcentaje de la población vacunada, que es lo más importante ahorita, ¿no? Y que es un proceso que va a ser un poco lento porque no hay dosis para todo el mundo, pero quizás ya para finales de este año, digamos, tengamos un porcentaje suficiente para empezar a hablar otra vez de inmunidad de rebaño, ¿no? ¿Cómo ves tú bueno, ese es el ambiente por todo el tema de toda la situación en Venezuela y a nivel mundial con el COVID? A nivel de talento, es increíble porque uno dice, hay otro músico que se fue a vivir a Miami, otro que se fue a Argentina o a España, donde sea, pero surgen 3 o 4 propuestas, proyectos, músicos súper interesantes. Entonces pareciera que hay muchísimo talento y todo el día está surgiendo, ¿no? Hoy en día, gracias a las redes sociales, gracias a las distintas plataformas, hay una manera digamos, de promocionarse, de hacer llegarle a la gente el trabajo de cada uno de esos músicos, cosa que no existía antes, que dependías de 2 grandes canales de televisión, de 2 grandes sellos disqueros y de 2 o 3 circuitos de radio. Hoy en día es muchísimo más sencillo, sin hablar mucho de usualmente el problema de internet en Venezuela, pero es mucho más sencillo llegarle a la gente. ¿Cómo ves tú precisamente eso? ¿Cómo ves ese talento que pareciera que hay por cada esquina, ¿no? Yo estoy impresionado porque, como tú dices, por redes, en Instagram y en YouTube, consigo gente que está haciendo aquí cosas súper interesantes y que a veces no tienen la difusión que uno esperaría para proyectos de tanta calidad, ¿no? Pero igual también a veces te sorprende. Yo conocí hace un par de años a un proyecto que se llama Joabit, un chamo que hace como beatboxing con música electrónica aquí, súper interesante, y resulta que cuando lo descubrí ya él tenía un montón de gente que lo seguía solamente por redes, ¿no? Entonces súper poderoso esto, sobre todo en un momento que no hay otra forma. Fíjate, ya hace muchos años el fenómeno Justin Bieber en Estados Unidos te reveló que no necesitas ahorita el apoyo de alguien como MTV cuando MTV promocionaba música, pues. No, eso lograrlo, sí, ¿no? que ahorita es puro reality show, sí señor. Increíble. Sí, pero sí, de hecho hay tanto que a veces es difícil seguirle la pista, ¿no? Sería bueno, hay gente haciendo, la gente de Arepa Music y la gente de Cusica está haciendo una gran labor de curar y de ofrecer esta música de bandas nacionales en un formato que tú puedes pagar, pues, y obtener legalmente tu download de tu música con el arte, con todo esto, ¿no? Que también es súper interesante porque es una manera de los artistas de seguir recibiendo ingresos, ¿no? Ellos lo vamos a tener pronto, por cierto, en Caja Musical, a los amigos de Arepa Music que nos contactaron precisamente para difundir un poquito lo que ellos hacen allá, que me parece genial porque es una manera de hacer las cosas por la vía legal en el sentido de no robar la música, ¿no? Del que la produce y que finalmente haya un retorno. ¿Cómo te compró tu disco? ¿No? Porque quiero colaborar contigo. Entonces hay muchas maneras por la red, tipo Patreon y GoFundMe y todas estas cosas, pero también es mucho más satisfactorio para ti como músico cobrar por descargas de tus canciones, por supuesto. Claro. Entonces estas plataformas que te permiten, incluso en bolívares, con tu tarjeta de débito nacional, comprar un MP3 o un FLAC de alta calidad de una banda nacional, oye, es súper atractivo para todo el mundo, ¿no? Para el público y también para la banda, por supuesto. Francisco, cuéntame en Spotify si te quieren buscar, ¿qué tienen que teclear para conseguir tu trabajo? Yo en todas las redes afortunadamente he conseguido tener Cisco Jugo. Si me buscas en Instagram es Cisco Jugo pegado. En YouTube puedes poner youtube.com/Cisco Jugo y aparezco yo. Y también en Twitter, aunque no soy tan activo en Twitter, pero sí, en Spotify. En Spotify tú buscarme por Francisco Jugo. Mis 2 singles que están allá son Tal vez y Mi deseo, sí. No he puesto las canciones electrónicas, no sé, me parece que no es como el formato Spotify. Hay gente que me dice que sí, así que quizás este año me puedes hacer el experimento, ¿no? Con tal vez una de ellas. Sí, no, pondré el catálogo completo porque siempre es divertido. Digamos, quizás es buena música para ir paseando en tu carro, no tiene letras, pero puedes ir con algo bien high energy manejando y así no te duermes, no sé. Vamos a ver, sí, es un experimento. Está bien. Bueno, Francisco, quiero agradecerte. Estamos llegando ya casi a la hora.
gracias a Dios la conexión nos respondió. De hecho, la que estuvo mal fue la mía, que tuve dos freezing ahí. Pero bueno, tendré que llamar al proveedor de internet a ver qué sucedió ahí. En todo caso, muchísimas gracias. Estaremos pendientes. Ya saben, pueden seguir a Cisco y buscarlo en las redes sociales como Cisco Jugo. Ya saben, está en Spotify, Instagram, Twitter y su canal de YouTube. Y bueno, estaremos pendientes de las cosas nuevas que nos traes por ahí. Siempre la orden por acá, esta es tu casa. Y muchas gracias por acompañarnos a esta hora en Caja Musical. Vale, encantado. Un abrazo a todos por allá. Bye, seguimos hablando. Estamos pendientes de un ron. Un abrazo. Por supuesto, virtual. Chao. Chao. Bueno, y tuvimos hoy a Francisco Jugo de Caracas, Venezuela, hablando un poco sobre sus más recientes singles y sobre su trabajo. Y bueno, sobre parte de ese talento, ¿no?, que hay en Venezuela y que bueno, que contra viento y marea siguen produciendo y trayéndonos cosas maravillosas. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Disculpen los dos congelamientos que tuvimos durante el programa. Muchísimas gracias por la sintonía. Será hasta el día miércoles. Recuerden, el día miércoles estaremos como todos los miércoles junto a nuestro compañero Vicente Pérez y Puntos de Encuentro, trayéndole, bueno, un poco de la actualidad tanto en materia de inmigración, materia de negocios y todo lo que sucede con la comunidad hispana en la Florida Central. Cuídense mucho, Efraín, como siempre, muchas gracias y por resolver ahí cuando tuve esa par de fallitas. Cuídense mucho y será hasta el día miércoles si Dios quiere. Esto fue todo. Bye bye. Esto fue